Bueno, vamos pues, ahora sí a continuar. Vamos a continuar. ¿Sí está el PowerPoint? Ahí, ok. Bueno, y aquí está. Vamos a entrar al libro de Job. Ahora, al entrar al libro de Job, ¿qué significa esto, hermanos? Al entrar al libro de Job, de lo que les he estado enseñando a través. Ahora, la primera pregunta antes de entrar al libro de Job. ¿Cuánto tiempo tenemos yendo a través de esta serie de todos los libros de la Biblia, viéndolos en forma general? ¿Cuánto hace que comenzamos? ¿Cuánto tiempo le figuran ustedes? ¿5 meses, 6 meses? ¿Cuánto le figuran? Más de un año. Sí, un año y medio. Ahora, no quiere decir que todos los domingos he predicado esto, porque ha venido que el Día de Gracias y que Navidad y el Día de las Madres y el Día de los Padres, y ha habido otros énfasis que me detengo y los enfoco, ¿verdad? Pero hemos seguido, ¿verdad? Que es lo bueno, que vamos a terminar hasta Apocalipsis, ¿verdad? Si es que no viene el Señor primero. Pero vamos a irnos hasta Apocalipsis. ¿Y qué significa en que ahora entremos en el libro de Job? En lo que han aprendido. Ahora, déjenme les doy una pista. En lo que han aprendido en cuanto a las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Qué significa el libro de Job? ¿Qué significa? Bueno, esto es lo que significa. ¿Okay? Que si se fijan ustedes, el libro de Esther es el último que vimos, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra el libro de Esther? Es el último de los históricos. Quiere decir que terminamos los libros históricos y que ahora vamos a comenzar con los poéticos o de sabiduría. Se les conoce como poéticos o de sabiduría. Terminamos lo que viene siendo la ley, el Pentateuco. Pentateuco es una palabra griega que decir penta, 5, ley, teuco. Los 5 libros de la ley, ya ese lo terminamos, y luego entramos a los históricos, ya los terminamos todos con Esther, y ahora comenzamos una nueva etapa con los libros de sabiduría, los libros poéticos, ¿okay? Y comenzando con el libro de Job, ¿okay? Después van a venir los libros proféticos de los profetas, y ahí, ¿verdad? En el orden que viene la Biblia, van a encontrar que primeramente tienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y luego ya la última lista son los profetas menores. ¿Sí se acuerdan ustedes por qué se llaman mayores y menores? Porque los mayores son los que da flojera leer, porque son unos librotes gruesos. Y los menores, en 5 minutos nos los aventamos, porque hay unos que nomás es una hoja, 2 hojas de los menores, por eso son chiquitos, ¿ok? Eso es mayores y menores, ¿ok? Bueno, entonces vemos esto. Ahora, la pregunta que les dejé de tarea: ¿quién escribió el libro de Job? ¿Quién se hizo la tarea? Díganme quién es el autor del libro de Job. ¿Hermana? ¿Cómo? Anónimo. Dice que ella no se sabe con certeza, aunque menciona Job, Eliú y a ustedes. Ok. Ándele, ustedes sí están estudiando, ¿verdad? Ok. O sea que ya ustedes tienen 2 libros a la vez que le dan en el blanco, ¿verdad? Todos han estado en lo correcto, porque nadie sabe quién es el libro de Job. ¿Quién escribió el libro de Job? ¿Okay? El escritor es desconocido. Se dan nombres, ¿verdad? Que Moisés y que fulano y que mangano, pero nomás son teóricos, en realidad no se sabe. Lo mejor que puede uno decir es, no sabemos. Es como en el Nuevo Testamento. Siempre a veces algunos se entercan en querer darle el libro de Hebreos a Pablo, pero en realidad no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, es también un escritor desconocido. Y nomás porque tiene mucha riqueza teológica, dicen, no, tiene que haber sido Pablo, pero está muy diferente en la manera en que fue escrito a todos los demás libros que sabemos que son de Pablo, y que se ve claramente, ¿verdad?, su estilo de escribir, muy diferente al libro de Hebreos. ¿Okay? Entonces, así también pasa muchas veces, como aquí con el libro de Job, que quieren dárselo a alguien, pero la realidad es que no se sabe quién es. Y no por eso no quiere decir que el libro no sea inspirado por Dios. No por eso no quiere decir eso.
¿sí? Es un libro inspirado por Dios y aquí lo tiene y lo vamos a estar viendo y usted léalo, es uno de los libros más poderosos que pueda haber en cuanto al tema de la soberanía de Dios y respuestas, el por qué Dios permite que sufra el justo. Porque si se fijan ustedes, muchas veces eso es muy común. Y por eso muchas veces la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento de mi vida? Como diciendo, yo en realidad no he hecho nada malo como para merecer esto. Yo le he servido, he cuidado de mi familia, y puede una persona empezar a presentar todos sus argumentos a favor de pero ¿por qué? Y este libro da respuestas a eso, ¿verdad? ¿Por qué sufre el justo, el que está en correcta relación con Dios? ¿Por qué sufre? Lo que sabemos es que Job vivió durante la época de los patriarcas, en el año 2100 al 1900 antes de Cristo. ¿Se fijan qué quiere decir esto? Si se fijan, el libro de Job está casi a la mitad de la Biblia, pero los eventos que sucedieron históricamente, si lo vemos cronológicamente, están en el tiempo de los patriarcas. ¿Cuál es el tiempo de los patriarcas? El primer patriarca es Abraham y luego sus hijos, Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que los eventos del libro de Job y la vida de Job pertenece a Génesis. Pertenece al libro de Génesis, porque ahí es donde está Abraham. Ahí es donde está la historia de Abraham. Es más, hasta Job puede ser que se haya conocido a Abraham. Puede ser, no sabemos. Lo que sí se cree es que era un poco más mayor Job que Abraham. ¿Okay? Entonces, por eso es que sí, sí es bueno que nosotros sepamos que la Biblia los libros de la Biblia no están en orden cronológico. Por eso yo les recomiendo, muchas veces les he dicho, un año háganse la decisión de que van a leer toda la Biblia, pero con una Biblia en orden cronológico. Ahorita les voy a dar un ejemplo de eso, ¿verdad? En orden cronológico, porque eso les va a ir ayudando a saber cómo sucedieron los eventos históricamente, en tiempo, cómo sucedieron, ya que la Biblia no está escrita cronológicamente, como podemos ver ahí. Job pertenece allá al libro de Génesis, al tiempo de Génesis, del libro del tiempo de Abraham. Entonces, por eso, esto se los enseñé casi al principio, pero se los voy a repetir, las épocas y que nos ayudan a que podamos nosotros ver más claramente, ¿verdad?, el orden histórico de la Biblia, porque es por épocas, las eras de la Biblia, épocas de la Biblia. La primera era es la era de la creación, cuando Dios ahí en Génesis creó todos los cielos y la tierra, y lo visible y lo invisible, todo el Señor lo creó. Y luego la siguiente era es la de los patriarcas, cuando Dios escoge a Abraham para que de Abraham venga una nación de donde el Mesías habría de venir. Y es ahí, se fijan, es ahí en donde entra la historia de Job, en la era de los patriarcas, luego ahí en el libro de Génesis, ahí está. Y luego ya de ahí ya viene Éxodo, ya viene Moisés es después de Abraham. El Éxodo, cuando el Señor rescata a su pueblo de Egipto para establecerlo tal y como había prometido a Abraham. Y luego de ahí ya viene la conquista de esa tierra prometida que el Señor les había prometido a su pueblo. Y ahí viene, ¿verdad?, Josué en la conquista de la tierra. Y luego viene la época de oscurantismo en el pueblo de Israel. La época de los jueces fue la época más baja, moral, ética, espiritual del pueblo de Israel. Pero luego vienen los reyes y ya vimos, ¿verdad?, cuando estuvo el reino unido, ¿verdad?, bajo Saúl, David y Salomón, y luego se les dividió el reino del norte, reino del sur. ¿Y qué fue lo que pasó? Vimos la evaluación de los reyes de Judá, algunos buenos, algunos malos, los reyes de Israel del norte, todos reprobados.
todos reprobados, ¿verdad? Y entonces viene el exilio, viene el juicio de Dios sobre los dos reinos. Primero el reino del norte es llevado en cautiverio por los asirios y luego el reino del sur es llevado en cautiverio por Babilonia. Después los medos y los persas conquistan a Babilonia y los judíos están bajo ese dominio cuando se les da permiso de regresar a Jerusalén, que vimos todo eso, ¿verdad? Se fijan cómo va la historia. Regresan para construir el templo, construir las murallas de Jerusalén, los portones de las entradas, las casas, y luego de ahí tenemos 400 años de silencio. Quiere decir que no tenemos en la Biblia historia de esos 400 años. ¿Se acuerdan? El último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Malaquías, él es un profeta del tiempo del exilio, del tiempo de cuando regresaron. De ahí es el tiempo de él y es el último libro. Pasan 400 años y entramos a los evangelios, Cristo y sus apóstoles, y luego Hechos, la historia de la iglesia, y luego la iglesia termina cuando Cristo venga por su iglesia, se la lleve para traer juicio, que se le llama la tribulación, con la gran tribulación. Después de la tribulación viene Cristo a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Ese reinado termina, ¿verdad?, con rebelión, y es cuando el Señor recrea nueva tierra, nuevos cielos, nueva tierra para entrar a la eternidad. Entonces, se fijan ustedes que es importante que ustedes vayan familiarizándose con las eras, porque así ustedes se van familiarizando con toda la historia de la Biblia y los planes de Dios para la humanidad por las edades. ¿Okay? Ahora, les decía de una Biblia cronológica. Cuando usted ve una Biblia cronológica, pues siempre al principio del día 1 de enero empieza con el día 1, ¿verdad? Déjenme les enseño cómo es. Día 1 empieza con Génesis del 1 al 3. Día 2, Génesis del 4 al 7. Día 3, Génesis del 8 al 11. Pero luego ya de ahí en adelante, día 4, Job 1:5. Y Job, y Job, y Job. ¿Por qué? Porque los eventos históricos de Job entran ahí históricamente. Entran ahí. O sea que Génesis 11, que es el día 3, ahí entra Job. Y luego Génesis 12, cuando se acaba Job, siguen a Génesis 12 y ahí entra Abraham. Entonces, por eso les decía que Job es contemporáneo de Abraham y puede ser que sea un poco mayor que Abraham. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad?, que vivían miles de años, pues eran contemporáneos, ¿verdad? Pero eso es el beneficio de que de perdida periódicamente ustedes lean la Biblia de forma cronológica, porque les va a ayudar a poner bien en claro y tener en claro el orden histórico de cómo sucedieron los eventos que narran todos los 66 libros de la Biblia. ¿Okay? Ahora vamos a ver el propósito de escribir el libro de Job. ¿Okay? Hay muchos propósitos, les voy a presentar nomás en resumidas cuentas cuál es el propósito, porque cada libro es un propósito. Como si usted escribe una carta, usted escribe una nota, lo que usted escriba tiene un propósito. ¿Okay? Nadie escribe dormido sin propósito, ¿no? Está consciente y dice, estoy escribiendo esto por esto y por lo otro. Así también. Entonces, lo primero es que propósito que Dios por el cual permitió que se tuviera ese libro, y a pesar de que no se sabía quién era el autor, para Dios eso es insignificante. Lo importante es la enseñanza y la sabiduría que había en el describir la vida de Job y Dios obrando. Dios tiene poder sobre lo que Satanás puede y no puede hacer. Dios tiene poder. Entonces, díganme ustedes, para el cristiano, ¿debemos de estar aterrorizados de Satanás? ¿De tenerle gran temor a Satanás?
Miren, hay dos cosas. Debemos de tenerle respeto. Tenemos de tener, ¿por qué? Porque es un ser superior a nosotros, nos enseña ahí en el libro de Judas, de Judas, que es superior a nosotros, es más poderoso que nosotros, ¿verdad? No podemos nosotros decir que no, es una tontería pensar que yo soy más poderoso que él. No, son seres poderosísimos. Entonces, le tengo respeto, pero no le tengo pavor ni temor, porque más grande es el que está en mí, el Señor, que el que está en el mundo operando, Satanás y sus demonios. Por eso no le tengo, y porque yo sé que Dios está en control de él. Lo podemos ver, ¿verdad? Como un perro, esos pitbulls que los ve uno y dice, ay, 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 que no los suelten. Y Dios lo tiene, y él sabe qué tanto cuerda o cadena le afloja y le atrae y lo suelta y lo trae así, pero él lo tiene bajo control. Él lo tiene bajo control. Dios, él está controlando todo. Por eso nunca comete el error, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando les dicen, hey, ¿qué es lo opuesto a la luz? No, pues las tinieblas. ¿Y qué es lo opuesto a esto? No, pues esto, otro. ¿Y qué es lo opuesto a lo otro? Pues esto. Y sabemos los opuestos. Y le dicen, ¿qué es lo opuesto a Dios? Y dicen, el diablo. No hay nada que se pueda comparar con Dios. Dios es único. Único, único, único. Con Él no hay ni similares ni opuestos. Por eso es que nosotros podemos ver y aprender por el libro de Job esta gran lección, que Dios tiene el poder sobre lo que Satanás puede hacer y lo que él no puede hacer. ¿Okay? Número 2, está más allá de nuestra capacidad humana comprender el porqué detrás de todo el sufrimiento en el mundo. ¿Okay? Porque ¿creen ustedes que nuestra mente finita, pecadora, pueda entender completamente 100% la mente infinita y perfecta de Dios? ¿Verdad que no? No la podemos comprender. Es por eso que somos llamados a vivir por fe, no por un completo entendimiento de todas las cosas, sino por fe. O sea, tú confía en Dios aunque no lo comprendas, que eso es algo que vamos a ver y que así es como Job vivió. Tenemos que confiar nada más en Dios por fe, aunque no lo podamos entender todo, porque no lo podemos. Lo opuesto sí es verdadero, que el que tiene una fe perfecta, infinita, puede entender 100% al hombre. Ahí sí es al revés, pero el hombre no puede entender 100% a Dios. Por eso es que Dios pudo haber hecho ese manual, la Biblia, y describir exactamente cómo es el hombre, cómo piensa el hombre, cómo actúa, todo, porque para Dios dice la Biblia que está todo abierto y claramente, mientras que para nosotros no somos dioses, no tenemos esa facilidad. Entonces, este es uno de las enseñanzas de este libro, ¿verdad? De que es un llamado a vivir por fe, no por entendimiento, porque no todo lo vamos a poder entender. Hay tantas cosas doctrinales que las creemos por fe, ¿verdad? Porque las podamos entender. Por eso mucha gente dice, no, yo no creo en la Trinidad porque no la puedo entender. Bueno, pero pues ahí está en la Biblia, tienes que creerla por fe, no por entendimiento. Y así, número 3, los malvados recibirán lo que les corresponde. Porque muchas veces es lo que le puede pasar, como aquí en este contexto, el por qué sufre el justo, una persona que en realidad no hizo como para merecer lo que está pasando, lo que está sufriendo, lo que está experimentando, y puede la persona decir, y eso vamos a estar viendo como en el libro de los Salmos, decir, pero Señor, ¿por qué? Si yo esto y yo lo otro, y puede uno traer su lista de cosas buenas, de hacer la voluntad de Dios en esta, y mira por lo que yo estoy pasando, y mira al malo
qué suave se la está pasando, yo lo veo, está prosperando, está teniendo unas vacaciones como las que yo nunca he podido tener, tiene carro, tiene esto, tiene lo otro, y podemos estar viendo y decir, ¿pero qué? Y el Señor dice, no te preocupes, va a recibir su cheque un día de estos, va a recibir, hay paga, la paga del pecado tiene. Nomás que Dios sabe cuándo te va a dar la paga, cuándo te va a dar el cheque, ¿verdad? Número 4. No siempre podemos culpar el sufrimiento al comportamiento pecaminoso. ¿Ok? Y esto es muy común, ¿verdad? En muchas, hasta iglesias, se tiene una doctrina equivocada en cuanto al sufrimiento. Por eso es importante un estudio concienzudo acerca del libro de Job, porque nos enseña. Aprendemos sobre el sufrimiento y en muchos lugares, ¿verdad? Una persona está pasando por una gran tribulación, le dicen, hermano, hermana, confiese su pecado, confiese su pecado. Entonces se atribuye siempre, en toda ocasión, al sufrimiento, al pecado, cuando la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia nos enseña que no siempre podemos culpar al sufrimiento, ¿verdad? Por razones de comportamiento indebido, pecaminoso. Número 5. A veces el sufrimiento es permitido en nuestra vida para probar, enseñar, purificar y fortalecer el alma. ¿Les gusta eso, los resultados? ¿Les gustan los resultados? ¿Les gusta el proceso? El pasar por pruebas y tribulaciones. Esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Nomás nos gustan los resultados. Por eso es que el Señor dice, hay que vivir por fe, porque yo sé lo que tú necesitas, yo sé por lo que tú tienes que pasar para yo poderte purificar tu fe, tu santidad, para poder fortalecerte en la fe. Entonces, confía en mí, tú confía en mí. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el libro de Job nos va a enseñar todo esto. Número 6, Dios sigue siendo suficiente y merece nuestro amor y alabanza en todas las circunstancias de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, cuando vivimos por fe, hermanos, cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor y estamos enamorados de Él, Él va a hacer todo lo que necesitemos. Así podamos perder todo. En realidad podemos decir, pero no he perdido nada porque lo tengo todo con el Señor. Él es mi todo. Y vamos a ver eso también al rato con Job. ¿Okay? Pero estas, en forma resumida, esto es lo que nosotros podemos aprender del libro de Job. Ahora, vamos a ver el bosquejo. Y de todos los bosquejos que hemos visto, de todos los libros que hasta ahorita hemos cubierto, este sí se lo van a memorizar. Facilito. Está bien sencillito, miren. Y se los voy a preguntar la próxima semana, ¿verdad? Voy a decir, a ver, déme el bosquejo. Punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Nomás van a ser 3 puntos y bien sencillitos. El primero, vemos en los capítulos del 1 al 2 a Job en las manos de Satanás. Cuando Dios permite a Satanás que lo toque. Pero Dios, ¿verdad?, que está en control de todo, pone límites en cuanto a lo que Satanás puede hacer, porque si el Señor le da un cheque en blanco, pues Él nos mata y nos lleva al infierno. Facilito para Él. Pero el Señor le pone límites, y ahí lo vemos, ¿verdad?, en los capítulos 1 o 2. Y luego, en los siguientes capítulos, encontramos a Job en las manos de amigos. Amigos que vienen a apoyarlo. Vea que va fácil el bosquejo. En las manos de Satanás, en las manos de los amigos y Job en las manos de Dios. Ahí, capítulo 38 al 42. Ahí se termina el libro, en el capítulo 42. Entonces, está fácil de aprender. Está Job en manos de Satanás, en manos de amigos y en manos de Dios. ¿En manos de quién usted quiere estar? De esas 3, escoja uno. 1, 2 o 3.
Dios me libre de los... Entonces, para que se acuerde, porque la próxima semana puede ser, ¿verdad? Puede ser que si dejo al Espíritu Santo allá afuera, le diga, hermano, dígamelos el bosquejo de Job, lo escoja usted. Puede ser. Ya si vengo en el Espíritu, pues no va a decir, ¿quién quiere decirme el bosquejo de Job? Ok, vamos pues a ver las lecciones, vamos a entrar. La primera, camine bien ante el Señor. Y en la Biblia se usa mucho la palabra caminar como sinónimo de un estilo de vida, de un estilo de vida. El andar, el caminar, es que tu estilo de vida sea agradable ante la presencia de Dios. Este es el punto. Que tu estilo de vida sea aceptable ante la presencia de Dios. ¿Ok? Ese es el punto número 1. Y eso es lo que vemos en la vida de Job. Que el Señor vio la vida de Job, la conocía y dijo, este es un ejemplo a seguir. Porque fíjense cómo lo describe Dios. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. ¡Wow! Qué características, ¿verdad? 4 tremendas y poderosas y deseables características que tenía Job. ¿No creen ustedes que esas quiere el Señor que tengamos nosotros? Por algo es que nos dejó el ejemplo de Job. No nomás para que nos entretengamos escuchando una historia muy hermosa y muy impactante, sino para que tomemos ejemplo y podamos seguir esta clase de vida, esta clase de calidad de vida que tenía Job. Era intachable, no era perfecto, pero era intachable, una absoluta integridad, temía al Señor y vivía en santidad. Eso es apartado del pecado, apartado del mal. Y una de las evidencias que vemos ahí en la Biblia de esta clase de hombre es que cuando nosotros tenemos esa fe en Dios, así tan real, tan impactante en nuestra vida, pues lo primero que se evidencia es en cómo nosotros vemos a nuestros hijos, cómo nosotros tratamos en la vida de los hijos, cómo nos envolvemos en la vida de nuestros hijos. Porque vemos Job lo que hacía, ¿verdad? Porque él estaba bien consciente de la manera en la que él vivía, lo horrible que era el pecado, lo horrible que era vivir sin Dios, lo horrible que era no tener una relación personal con Dios, lo horrible que era no tener fe en Dios, lo horrible que era ser hipócrita y hacer cosas pero que no estuvieran de acuerdo con la realidad de la condición del corazón. Todo eso él lo veía como horrible y se preocupaba que sus hijos pudieran ser así. Por eso dice en el versículo 5 del capítulo 1, dice, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que los perdonara. Cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. De todos los días. Estaba ahí bien interesado por la condición espiritual de sus hijos, bien interesado. Por eso es que es una persona ejemplar a seguir, por esa clase de vida que él llevaba. Entonces, hay que caminar bien ante el Señor, hay que procurar que nuestro estilo de vida sea agradable ante el Señor. Y no nomás nos conformamos
porque nuestro estilo de vida se vea agradable ante los ojos de los hombres cuando tal vez no sea la realidad de la condición de nuestro corazón, sino que sea la realidad de la condición de nuestro corazón y que se pueda reflejar en una vida como la de Job, ¿verdad? Que ahí nos dice las características que él tenía, ¿verdad? Que era intachable, con absoluta integridad, temía al Señor y vivía en santidad, apartado del pecado. ¿Okay? Lección número 2. Vamos a ver la lección número 2. Adora a Dios incluso en tus tiempos difíciles. Adora a Dios incluso en tus tiempos difíciles, porque, hermanos, es muy común. Es muy común. Y acuérdense que Dios permite, ¿verdad?, que tengamos todas estas pruebas, porque son pruebas. El Señor quiere que veamos exactamente dónde estamos espiritualmente, nuestro grado de carnalidad, nuestro grado de espiritualidad. Y cuando pasamos por pruebas difíciles, ¿qué ha pasado? Muchas veces hay muchas personas que dejan de venir a la iglesia. Y yo he hablado, digo, pero no, es que estoy pasando por y ya platican la gran tragedia que estamos. Digo, pero es cuando más necesitas del Señor, no cuando te tienes que apartar del Señor y no venir a la iglesia, o ¿qué? ¿Estás culpando a Dios por lo que estás pasando? ¿Estás desilusionado con Dios? ¿O qué es? La verdad, tienes que confrontar eso porque pues es cuando uno más necesita, cuando más mal se siente uno, es cuando más necesita uno del doctor, ¿verdad? Mientras peor me sienta yo, puede ser que hasta necesite que me lleven a emergencias. Espiritualmente también. Más necesito del médico de médicos, espiritualmente, al Señor. Entonces, nosotros vemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Porque nadie de nosotros aquí, y hasta les puedo decir que los sufrimientos que juntos de todos nosotros no se comparan a los de Job. No se comparan a los de Job. Por eso Job, ahí, ¿verdad? Job es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, sin merecer, sufrió grandemente, pero sufrió a causa de la voluntad de Dios. Así Job sufrió sin que él lo mereciera, pero sufrió a causa de la voluntad de Dios. Por eso él es un tipo de Cristo. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, lo que pasó Job. Vamos a ponerlo en ejemplos de nuestros días. Vamos a poner, usted es una persona bien exitosa, bien rica, porque Job era un hombre bien rico. Y podríamos decir, ¿verdad?, comparando con nuestra vida, que tenía muchas compañías. Era tan exitoso que tenía una compañía sobre esto, una compañía del otro, una compañía de acá y compañía de acá, con equipo, con muchos empleados. Bien rico y bien exitoso. Y de repente en un 2x3 vienen y le dice, Job, te traigo malas noticias. Tu compañía número 1 se quemó, se murieron, quemó a todos los empleados, te quedaste sin empleados, se quemó todo el equipo, se quemó todo el edificio, te quedaste sin nada de esa compañía número 1. Y en aquel entonces no había seguros, No dijera, bueno, el seguro me paga. No había nada de eso. Perdió todo eso. Y apenas se está yendo de eso y viene otro corriendo y le dice, Jojo, te tengo malas noticias, la compañía número 2 se quemó toda, se vino abajo, quemó a todos los empleados, todo el equipo, se acabó todo, no tienen nada. Y así entra uno tras otro diciéndole la compañía número 3, la compañía número 4, de tal manera que te quedaste pobre sin nada. Pobre, nada. Todo se le acabó, todo. Y el último que le trae malas noticias dijo, tengo terribles noticias para ti. La casa donde estaban tus hijos reunidos se quemó y fallecieron todos. Se quedó sin hijos. Sin hijos se quedó. Por eso les digo, ¿quién de aquí puede decir que ha sufrido como Job? Por eso les decía, ni colectivamente todos nosotros con nuestros sufrimientos se comparan a lo que sufrió Job. Por eso es que se le ve como un tipo de Jesucristo, que Cristo sufrió lo imaginable, también Job sufrió
lo inimaginable. Ahora, fíjense, ¿cómo reaccionó Job ante la noticia de que se quedó sin nada, pobre, y se quedó sin hijos? Dice la Biblia, ahí en capítulo 1, versículo 20, al llegar a este punto, al punto en que supo hasta del fallecimiento de sus hijos, dice, Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza, que eso fue lo que hice yo esta mañana, dice, y se postró en el suelo, ¿para qué? ¿Para maldecir a Dios? ¿Para qué? Para adorar. Pero ¿cómo se pone todo? ¿Pero dónde cabe? ¿Cómo que adorar a Dios? Y mira nomás lo que Dios permitió que le viniera a su vida. Y todavía así cae al suelo a adorar a Dios. ¿Verdad que lo más lógico, humano, sería para maldecir a Dios? ¿Por qué permitió? Para decir, nunca más vuelvo a la iglesia. Tírenme todas esas Biblias que hay aquí en la casa. Tírenme, no quiero saber nunca más de Dios. Porque miren nomás lo que me hizo, lo que permitió. Y sin embargo, Job adoró al Señor. Adoró al Señor. ¿Será fácil hacer esto, hermanos? ¿Será difícil? Es imposible, hermanos. En la carne es imposible. En el espíritu, con fe, es posible. Por eso Job es un ejemplo. Es un ejemplo para nosotros de esa verdad que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no en mí. No está en que échele ganas, hermano. No. Tenga fe verdaderamente. Confíe en el Señor, entréguese bien al Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí sí es donde nosotros podemos hacerlo, en Cristo. Fíjense, hermanos, miren, adorar a Dios durante tiempos difíciles es evidencia de una gran fe en el Señor, de tener una gran confianza en el Señor, de poder decir, yo no sé ni por qué estoy pasando por esto, yo no sé ni por qué el Señor está permitiendo esto, pero yo le confío al Señor. Yo le confío al Señor, porque yo sé que estoy en las manos de Dios y yo le confío. Lo que Él haya permitido no lo podré explicar, no lo podré entender, pero la fe va más allá de las explicaciones. Y yo le confío al Señor. Porque fíjense, ¿qué fue lo que hizo Job? Aquí viene el versículo siguiente al previo que vimos, ¿verdad? De cómo él se puso a adorar a Dios. Y es que él, Job, tenía una cosmovisión bíblica. Él podía ver la vida desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que es la mente de Cristo. Así la veía él la vida. De tal manera que dijo, bueno, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación? Y él lo podía ver, decir, miren, si yo miro hacia atrás, hacia la historia de mi vida, pues yo hasta donde puedo llegar hasta atrás es cuando yo nací. ¿Ok? Cuando yo nací. ¿Y qué encuentro cuando yo nací? Dice ahí, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, él está con sabiduría haciendo una evaluación de sus pruebas y sus tribulaciones y está diciendo, cuando yo vine a este mundo, ¿qué traía? Nada. Y lo está diciendo en el contexto de que ahora él no tenía nada. No tenía nada. Como diciendo, Dios me mandó sin nada. Y ahora, si estoy sin nada, pues estoy igual. Y luego, en esa evaluación de en cómo voy a responder ante las pruebas y las tribulaciones, dice que miró hacia el futuro. Y sabemos que toda persona que nace, pues va a morir, ¿verdad? Eso es 100% seguro, que vamos a morir. Dice, ahora, si yo veo mi futuro, ¿qué es lo que encuentro en mi futuro? ¿Okay? Bueno, que dice, y desnudo estaré cuando me vaya. O sea que tal y como vine, sin nada, así me voy a ir sin nada.
Porque ¿quién de nosotros puede decir, no, yo sí me voy a llevar la chequera? Me voy a llevar los ahorros porque ahorita tengo el colchoncito bien grueso. O las inversiones que tengo, o las propiedades, el terreno, la casa, el carro. ¿Qué vamos a llevarnos cuando nos moramos? Nada, 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 pero nada. Nada. Les ponen un saquito con corbata y todo, pero no trae nada todavía, ¿verdad? Que nomás, es por nomás lo que se ve, ¿verdad? Ahí en la caja. Es todo. Y eso lo pagó la familia, ¿verdad? Entonces dice ahí, y desnudo estaré cuando me vaya. Entonces al ver él y al analizar con sabiduría su vida, dice, pues, ¿por qué voy a yo agarrarla contra Dios si yo veo que así es como el Señor me mandó sin nada y me voy a ir sin nada? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él mira hacia arriba, mira hacia Dios y termina, épale, ¿por qué te me vas? Entonces mira hacia arriba y dice, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense nomás qué palabras, qué fe, de agradecimiento, de que estoy en las manos del Señor, confío en el Señor, confío en el Señor. No estoy confiando en las compañías que yo tenía, no estoy confiando en las casas, en el equipo que yo tenía, no estoy confiando en nada de eso. Si pierdo todo eso, no le hace, no he perdido lo más importante que es el Señor, mi relación con Él. Con Él, eso va a ser eterno. Todo lo demás es pasajero, todo se va a quedar aquí, todo, menos nuestra relación con el Señor. Por eso es lo que dice, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Maldito sea el Señor. ¿Verdad que no dice eso? Que muchas veces el hombre puede decir eso. Cuando el Señor me dio y luego el Señor me quitó todo. Maldito sea el Señor. No, dice, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Wow. ¿Se fijan por qué Job es un gran ejemplo para nosotros? Y miren lo que dice este escritor John Phillips, muy importante, ¿verdad? Job no adoró por gratitud, sino por relación. Porque conocía al Señor, tenía relación con el Señor. Nadie sabemos que no es bíblico decir, siempre debo de estar agradecido al Señor, te doy gracias porque mis hijos murieron quemados. ¿Verdad que no, eso no es bíblico, eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso no dice la Biblia. Pero Job pudo adorar al Señor por la relación que tenía con Él y lo conocía y confiaba en Él plenamente. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la lección número 3. Lección número 3 del libro de Job. No abandone su integridad. ¿Okay? Porque vemos ahí en el libro de Job que Job era un hombre de integridad. Es lo primero que vimos, que así fue como lo describió Dios ahí en el capítulo 1. Job era un hombre de integridad. ¿Qué significa integridad? Bueno, integridad significa el estado de estar completo, total o indiviso. O sea, ¿qué quiere decir? La integridad quiere decir que, vamos a decir que nuestro mejor comportamiento de nosotros es aquí en la iglesia. Aquí todos somos unos santos, ¿verdad? Entonces quiere decir eso, que ese comportamiento que yo tengo aquí en la iglesia es exactamente el mismo en mi casa, es exactamente el mismo en mi trabajo, es exactamente el mismo con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia, es exactamente el mismo en la escuela y en todo lugar es exactamente el mismo. Si es exactamente el mismo, quiere decir que soy una persona de integridad. De integridad, que no tengo diferentes comportamientos, uno en el trabajo y otro aquí en la iglesia y otro en la casa, y eso no es integridad. ¿Okay? Entonces, por eso dices, el tener esa
esa fidelidad, esas convicciones espirituales que tenemos, ¿verdad? Y que no las bajamos, no las perdemos por ninguna razón, ¿verdad? Entonces, no abandone su integridad, ¿ok? Y Job, a pesar de lo que estaba sufriendo, él no abandonó su integridad, él permaneció siendo el mismo Job de siempre. Ahora, hay una persona en la vida de nosotros, ¿verdad? Los que estamos casados, que tiene un gran impacto en nuestras vidas, que es nuestro cónyuge, ¿verdad? Nuestro cónyuge, aunque nunca lo hayamos meditado, realizado, tiene mucha influencia sobre nosotros. Y eso es bueno y es malo, ¿verdad? Dependiendo qué clase de influencia tenga, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Job estaba casado y tenía una esposa. Y fíjense lo que la esposa le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esposa vio todo por lo que pasó. Perdió la compañía número 1, la compañía número 2, número 3, perdió todo el equipo, ya no pudo hacer negocios, y luego perdió a los hijos, todos murieron, y luego perdió la salud, porque dice que también Satanás le tocó en la salud, y le empezaron a salir unas llagas, unas bolas, unas ronchas por todo el cuerpo, que era tanta su comezón, que se rascaba con una piedra, y se le abrían y le salía la sangre con pus, y se veía como un monstruito, pobrecito Job. Se veía feo, horrible, estaba sufriendo. Y la esposa, viendo eso, ella le dice, su esposa le reprochó, dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Muérete. Fíjense nomás. Ahora, puede uno verlo como, qué mala, pero en su sufrimiento ella decía, pobre mi viejo, sería mejor ya que se muriera, miren cómo está. Mira cómo está. Pero, ¿verdad? Se ve también su carnalidad de ella, como diciendo, y todavía andas ahí adorando a Dios y alabándolo y esto y lo otro, ya maldice. Maldice el día que naciste, maldice la vida, maldice, porque mira nomás todo lo que nos pasó. Ya no voy a poder ir al mall a hacer de compras. Mira nomás. Mi carro se quemó todo. Entonces dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y cómo respondió Job? Dice ahí en el versículo 10, Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, dice, fíjense la pregunta, ¿no sabremos recibir también lo malo? ¿Vean por qué se le conoce como libros de sabiduría? Dice, y a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. No ofendió a su esposa ni nada, ¿verdad? Dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿verdad que somos muy buenos para recibir lo bueno? ¿Alguna vez usted se ha quejado por una bendición que ha recibido? No, ¿verdad? No nos quejamos. Sabemos de recibir. Pero luego la pregunta dice, ahora, ¿no sabremos recibir también lo malo? No tenemos la integridad como para poder responder igualmente, eso es lo que es integridad, responder igualmente a lo bueno que a lo malo. ¿Se fijan lo que es la integridad? No podremos responder igualmente. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Dios y yo confío que Dios está en control de todo y que Dios está usando todo esto para mi bien, aunque yo no lo entienda exactamente de qué manera, pero lo creo. ¿Lo creo? ¿Ok? Entonces, es bien importante ahí el tema, ¿verdad?, de la fe. Tu fe en Dios es tuya únicamente, tú decides cómo responder. ¿Cómo responder? ¿Por qué? Porque nosotros vemos hoy en día con la filosofía, las enseñanzas de humanistas, pues se nos hace creer, ¿verdad? Y ahorita tenemos infinidad de personas que son víctimas porque ven, no, pues
esto fue lo que me pasó en la niñez o en la juventud y esto y lo otro, y por lo tanto, por eso yo soy flojo, por eso yo robo, por eso yo uso marihuana y por eso yo uso alcohol y por eso yo no puedo salir de la depresión y por eso, y tantas cosas que usamos, ¿verdad? Como víctimas por aquello, como si no lo pudiera uno superar, decir, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo superar todo eso. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron ya. He aquí todo es hecho nuevo. Eso es vivir en fe y ya. Sí me pasaron cosas. ¿A quién no le ha pasado cosas feas en el pasado? ¿A quién no? Pero ¿a poco vamos a seguir reviviendo y reviviendo y reviviendo los muertos del pasado? Ya no, ya quedaron atrás. Si Cristo ya no se olvida de eso y perdonó y olvidó todo eso, ¿por qué nosotros hemos de seguir y ahora usándolos para vivir derrotadamente? Porque si alguien podría haber afirmado que era una víctima porque estaba sufriendo de la manera que sufrió sin causas de parte de él, él podía haber usado las circunstancias de su vida como una razón para ser menos íntegro. Y sin embargo se mantuvo su integridad. Mantuvo su integridad. Permaneció siendo el mismo Job que cuando tenía todas sus compañías funcionando y dándole riquezas y riquezas, él funcionó de la misma manera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en Dios. Su esperanza estaba en Dios. La próxima semana vamos a continuar viendo verdades. Es un libro lleno de tremendas y profundas verdades y muy prácticas y sobre todo para nosotros que vivimos en un mundo caído, para nosotros que vivimos con una naturaleza caída, pecaminosa, en un mundo donde Jesucristo nos advirtió que íbamos a tener tribulaciones, que iba a haber sufrimientos en nuestra vida. Entonces, qué bueno para que aprendamos cómo podemos nosotros manejar lo que va a venir. Puede ser, por eso se ha dicho, ¿verdad? Que la vida, ¿verdad? Es un viaje en un bote, en un barco, y ya sea que ese barco está por entrar a una tormenta, o está pasando por una tormenta, o está saliendo por una tormenta, pero es una tormenta esta vida. Es una tormenta, no nos la vamos a poder quitar mientras estemos aquí. De una manera, de otra, va a venir los vientos tempestivos. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por estas verdades tan hermosas y poderosas, Señor, que encontramos aquí en tu palabra y con el ejemplo de Job. Señor, ayúdanos a que como Job, que nosotros también caminemos bien ante ti. Que nuestro estilo de vida sea agradable ante ti, Señor. Ante ti. Queremos agradarte a ti por sobre todas las cosas, más que agradar a los hombres, más que agradarnos a nosotros mismos. Queremos agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos sinceros en esta área de nuestra vida. Y que también, Señor, podamos adorarte a ti, alabarte, en medio de tiempos difíciles, que en vez de apartarnos, enfriarnos, que mejor, Señor, te busquemos con mayor anhelo, con mayor ahínco, con mayor fe, que verdaderamente, Señor, te adoremos, ya que adorarte significa entrar a tu presencia, que busquemos más tu presencia, Señor, en tiempos difíciles, y que nunca abandonemos la integridad bíblica, que así como tú quieres que seamos, Señor, que seamos santos, que seamos personas de fe, que así, Señor, en medio de las tribulaciones podamos permanecer siendo los mismos, agradándote a ti, pasemos lo que pasemos, Señor, porque sabemos que ese va a ser un gran testimonio para aquellos que no te conocen y puedan venir a conocerte al ver la enorme diferencia que hace
la presencia de Cristo en la vida de un pecador. Gracias pues, Señor. Pedimos pues que todo esto se haga realidad en nuestras vidas y que lo que hemos aprendido lo pongamos en acción, en obediencia en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.